Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía por la tarde. Así que si usted va estresado en el tráfico y nos va escuchando por la 102.1 FM, pues le pido que respire profundo. Yo aquí estoy tratando de acomodarme, pero les pido que respire profundo y que esas respiraciones va a hacer que uno le baje el estrés, en especial cuando las cosas no salen como uno quiere. Y no está usted para saberlo, ni yo para contarle, pero le cuento que me pasó hace unos minutos, varios minutos. Estaba trabajando un documento que necesitaba y de repente se bloquea el procesador de texto. ¿Le ha pasado? Y entonces se acuerda que no grabó nada. O estás trabajando en su hoja de cálculo, ha hecho varias fórmulas, ha hecho varios escenarios, ha trabajado y se recuerda que no ha grabado. Regresa, se traba el procesador o la hoja de cálculo, no puede trabajar y cuando regresa a buscar el documento guardado, resulta que el autoguardado lo hizo al inicio cuando usted había empezado a trabajar, así que pues tendría que repetir todo el trabajo. ¿Y qué tiene que hacer? Respirar profundo y empezar de nuevo. Así que si usted va en el tráfico, respire profundo. Recuerde que es su salud, es el estrés el que no le deja nada. Así que, por favor, pues haga esas respiraciones. Créame, su cuerpo se lo va a agradecer y su mente también. Por otro lado, hagámonos más civilizada la circulación en la ciudad, ya que yo sé que nunca faltan aquellos que se sienten muy listos haciendo doble fila, se sienten muy listos aventándole el carro a los demás, y creo que al final esto denota más una ignorancia, una falta de seguridad y una falta de civilidad. Más que nada sacamos a la bestiecilla, por no decir a la bestia, cuando hacemos esas cosas. Así que respire profundo. Y bueno, vamos a arrancar el programa. Después de este pequeño desahogo y después de bajarle a la atención, espero que le haya bajado usted también, pues vamos a arrancar nuestro programa. Gracias a quienes nos están escuchando por la 102.1 FM. Recuerde, 3 respiraciones. Y también quienes nos ven por nuestras plataformas en las redes, ya sea en Facebook o en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, o en Twitter, nuestra cuenta es @Libertópolis, pues también respire profundo, no le cae mal hacer unas 3, 4 respiraciones, no le caería nada mal. Así que arrancamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Primero, las noticias que han estado circulando, las más importantes. Vamos a hablar acerca de las condenas que se dieron hoy, las sentencias que se dieron hoy en el Tribunal de Mayor Riesgo A, donde está que preside la juez Yasmín Barrios, sobre el caso de Odebrecht. Sobre eso le vamos a hablar acerca de los DPIs que están por vencer. En el siguiente segmento estaremos hablando acerca de esta comisión contra la corrupción. Vamos a hacer un enlace para hablar al respecto. Es una de las propuestas que hizo hoy, tengo entendido si fue hoy, la candidata a presidente Sandra Torres. ¿Qué hay de este tema? Pero más allá de la propuesta, porque vamos a hablar obviamente de la propuesta, pero más allá de la propuesta vamos a analizar cuál es el sentido y cuál es el fundamento y cuál es realmente
o cuál debería ser realmente ese combate a la corrupción. Así que de eso vamos a platicar y también vamos a hacer un enlace para hablar acerca del comunicado que emitió el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, así como el comunicado que emitió el Ministerio de Gobernación con respecto a a los acuerdos que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala con respecto a migración. Así que de todo esto le vamos a estar platicando en el transcurso del programa aquí en Contravía PM. Muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes también nos están compartiendo a través también de Twitter y quienes están también dándole retweet a nuestra transmisión y también a quienes nos dejan sus mensajes en YouTube. Bueno, arranquemos con el primer tema, Odebrecht. Resulta que pues ya se dieron las primeras sentencias. La juez Yasmín Barrios emitió sentencia por el caso de Odebrecht. Ella preside el Tribunal de Mayor Riesgo A y en el cual pues hubo varios informes. El Ministerio Público dio a conocer que se dieron sentencias contra Juan Ignacio Florido con 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos y una multa de $9.030.000. $9.030.000 de multa para el señor Juan Ignacio Florido. Para el señor Juan Manuel Molina Coronado, 14 años de prisión. Bueno, además de la prisión al señor Florido, para el señor Coronado, 14 años de prisión, 6 años por lavado de dinero u otros activos y una multa de $1.2 millones, así como 8 años a los ya 8 años por el delito de asociación ilícita. Para el señor Jorge Eduardo Antillón Klusman, 14 años de prisión en las dos sentencias o en los dos delitos, 6 años por lavado de dinero y 8 por el delito de asociación ilícita y la multa de $246.000. Según la investigación, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el MP, con el acompañamiento de la CICIG, los condenados vinculados con Alejandro Sinibaldi crearon entidades fuera de plaza para lavar dinero de los sobornos provenientes de Odebrecht para obtener beneficios. Así que ya se dan las primeras sentencias en este caso, en el cual, pues por unanimidad, se resuelven imponer estas penas a los anteriores señalados. Y este caso es un caso que se ha venido hablando desde varios años. Es un caso que no solo impactó a Guatemala, sino recuerdan toda esa estructura e incluso el departamento que tenía Odebrecht para se llamaba reestructuración de activos o negociación de activos, pero era un departamento encargado en la constructora de negociar todas las coimas, todos los sobornos y pagar todas las extorsiones en algunos casos para poder obtener las adjudicaciones de las obras. Ahora bien, según las investigaciones en este caso, se había determinado que Odebrecht o que la empresa Odebrecht le habría entregado a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Valdizón a través de los diferentes integrantes de esta estructura, según las investigaciones, le habrían entregado por cuestiones de sobornos aproximadamente 17.9 millones, algo así como 18 millones de dólares para poder recibir este contrato. El contrato era aproximadamente de unos 300 millones, poco más de 300 millones de dólares para la construcción de esta carretera. Una carretera que cuando lo escuchamos, pues pensamos que pues si se hacía, efectivamente iba a ser algo muy beneficioso para el país, ya que se estaba hablando de ampliar a 4 carriles la carretera CA2 Occidente desde Cocales, Escuintla, hasta la frontera en Tecunumán, San Marcos, y lo cual se cobraría, me quedé corta, no poco más, es casi 400 millones de dólares. Por esos 400 millones de dólares que costaría construir esta carretera, según el contrato, la empresa Odebrecht le habría hecho pagos entre el 2012 y el 2015 a esta estructura. Entre ellos estaba Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo, y también Manuel Valdizón, quien se entregó a las autoridades en Estados Unidos. Les habría entregado 18 millones de dólares por cuestión de sobornos.
¿Quiénes se encuentran prófugos? El señor Valdizón, Manuel Antonio Valdizón, también el señor Carlos Antonio Batres Gil, que es acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, y el señor Alejandro Sinibaldi Aparicio, que fue exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y también recordemos que era el ex presidenciable o candidato a la presidencia fue de movimiento, primero del Partido Patriota, después se desvinculó del Partido Patriota y se fue al Movimiento Reformador, y bueno, y está vinculado a otros casos. Así que estas son las primeras sentencias que hay al respecto, y hay un tema que a mí en lo personal me llama la atención, yo no sé a ustedes, es el tema de, no sé si ustedes recuerdan, la negociación que hizo el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la FESI, el señor Sandoval, que viajó a Brasil para negociar con, con personeros de la empresa Odebrecht. El tema aquí fue que al parecer, o por lo menos el documento, que no se dio a conocer completamente, pero es porque se consideraba confidencial, este documento le daba al señor, a la empresa de Odebrecht, únicamente le obligaban a devolver o a pagar como resarcimiento los 18 millones, los casi 18 millones de dólares que habían entregado por coimas. No así todos los perjuicios que generó el haber hecho toda esta estructura o haber pagado estas comisiones, no así el dinero que supuestamente se pagó a la empresa y que pues no se hizo nada en cuanto a la construcción. Y entonces este es otro tema que da mucho a pensar, porque en su momento la ex procuradora de la Nación, la señora Anabela Morfín, pues había argumentado que el fiscal había actuado fuera de la legalidad y que no era competencia del Ministerio Público negociar un acuerdo económico por los daños ocasionados, que este acuerdo, pues en dado caso, lo tendría que haber visto la Procuraduría General de la Nación como la representante del gobierno de Guatemala. Como parte de estos acuerdos, pues figuraba este convenio de resarcimiento a cambio de servir como colaborador eficaz. Y este acuerdo que se firmó entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público fue en la época de la señora Aldana. La pregunta es, ¿por qué en otros países Odebrecht no solo dio sus declaraciones, sino además pagó multas millonarias, no solo por lo de las coimas o lo de los sobornos, sino pagó multas millonarias por todos los perjuicios? Y aquí en Guatemala, pues solo esto. Ojo, hay otros países donde ni siquiera se ha avanzado en las investigaciones, pero obviamente, pues la pregunta es, ¿por qué en otros países se ha pagado más? En otros donde no se ha avanzado, pues ni siquiera volvemos a verlo como un ejemplo a seguir, ya que como tributarios, pues, ¿de dónde cree que salió todo este dinero? De los pagos a una carretera que nunca se hizo. ¿De dónde cree que se va a pagar todos los préstamos que se hicieron a cuenta de esta carretera? Pues de su bolsillo y del mío. Así que así las cosas. Por otro lado, hay 18,824 personas que se vencen su DPI antes del 11 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrán ir a votar. Así que ya revisó el vencimiento de su DPI. Si no lo ha hecho, por favor, revíselo y acuda a las oficinas del RENAP para tramitarlo. No lo sé y lo dudo mucho que lo tengan antes del 11 de agosto porque estamos hablando de menos de un mes. Y sé de historias de terror donde han tardado en entregar este documento. Sin embargo, pues independientemente de las votaciones o no, necesita renovar este documento. Así que revise en el sitio de RENAP para poder renovar su DPI. Estas son algunas de las notas. También hubo hoy también una audiencia de primera declaración de personas que son imputadas por el Ministerio Público y la CICIG por la muerte violenta del señor Jesús Ramírez en el 2012. Según algunos testimonios o algunas afirmaciones, se hablaba que
magistrada separada de su cargo, Blanca Ida Stalin, y el señor Remberto Ruiz habrían dado instrucciones para asesinar al sindicalista Manuel de Jesús Ramírez. La colaboradora protegida, pues lo que dio fue información con respecto a esta información que tiene con respecto a que habría estado implicado tanto el viceministro, el señor Remberto Ruiz, porque Manuel de Jesús Ramírez fue al que asesinaron, Remberto Ruiz y a la magistrada Blanca Stalin. Así que así las cosas. Mientras tanto, pues hay un tema muy interesante porque uno de los implicados, y esto salió en las noticias, uno de los implicados, el señor Florido, pues decía, no es posible que a mí me estén determinando 9 millones y poco más, de 9 millones como multa, mientras que Odebrecht, la empresa que pues tenía toda esta estructura, tenga que pagar pues casi que la mitad, 18 millones de dólares. Pero la pregunta es, si a este señor, por haber sido parte de esta estructura, por haber supuestamente, porque me imagino que todo esto se va a apelar, le dieron 9 millones de dólares, ¿cuánto de multa habría tenido que pagar pues la empresa de Odebrecht? Y la pregunta que me hago también al respecto es si vamos a seguir creyendo o si van a seguir muchas de las personas diciendo que el gobierno debería seguir haciendo carreteras o buscar mecanismos más transparentes para la construcción de esta carretera. Y me refiero no a dar concesiones en cuanto a tú tienes el monopolio, sino a dejar que haya inversión privada, a dejar que el inversionista arriesgue su dinero, y la garantía que debe tener este inversionista es que su propiedad va a ser respetada y que no le van a invadir su propiedad ni a confiscar lo que ya es suyo y lo que ha generado o lo que ha invertido. Así que esto es uno de los temas importantes. La pregunta es si debemos seguir creyendo que el gobierno debería seguir controlando y dándonos todos estos servicios. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de esta Comisión Nacional contra la Corrupción y si esta comisión realmente pues lograría sus propósitos o solo es un tema más que no importa quién sea el que se arrogue o dé el primer paso en cuanto a crear comisiones, instituciones, ministerios, secretarías, lo que usted quiera, si esa es la solución a el problema de la corrupción. De esto platicaremos cuando regresemos del corte. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión en Facebook. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Humberto Rivera. Buenas tardes. Gracias. Saludos desde California. Gracias, Humberto. Gracias. Y por favor, comparte nuestra transmisión. Jorge García, también feliz tarde. Muchísimas gracias a Yuri Victoriano. Muchísimas gracias también por sus mensajes y gracias por compartir nuestra transmisión. Así que sigan compartiendo. Muchísimas gracias a Julio Ariza por compartir nuestra transmisión. Bueno, hoy dio en sus redes sociales dio a conocer Sandra Torres, la presidenciable de la UNE, pues dijo que si era electa, crearía la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y en su mensaje, básicamente, voy a leer algunas partes de lo que ella dijo. He dicho claramente que quien la hace la paga y yo sí cumplo. Ya tenemos listo el proyecto de creación de una Comisión Nacional contra la Corrupción. La corrupción impide que los servicios del Estado lleguen a todos. Por eso la combatiremos desde ya. Esto es parte de lo que ella habló o expuso en sus redes sociales. Así que de esto quiero platicar con nuestro invitado, Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos CES. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María Dolores. Encantado de estar con ustedes en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, una de las propuestas que da Sandra Torres con respecto a la corrupción es crear una Comisión Nacional contra la Corrupción. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Yo creo que hay que entender bien cómo se origina la corrupción para poder después entender cómo poder minimizarla. Y crear una comisión es crear más de esas cosas que generan corrupción. Es generar más burocracia, y precisamente mientras más entes creemos, más corrupción va a haber. Incluso ese ente que se piensa crear va a ser un ente que se va a corromper. Entonces, lo contrario es la forma correcta de atacar la corrupción, es decir, tratar de disminuir el tamaño del gobierno, reducir al mínimo las funciones que no son prioritarias del gobierno, es decir, eliminándolas. Por ejemplo, durante el gobierno de Sandra, me recuerdo de Álvaro Colón, se creó el Ministerio de Desarrollo. Por lo menos en ese Ministerio de Desarrollo se amplió para dar la famosa bolsa solidaria. Gracias a eso se hicieron una cantidad de transferencias de otros ministerios para hacerlo crecer, pero también gracias a eso la corrupción creció enormemente. La percepción de la corrupción que tiene la gente en ese periodo es que por todos lados se robaban dinero, es decir, que se robaban las compras de los productos, de los bienes, en la repartición, y además era una repartición politizada. Pero ahí solamente estoy viendo un ejemplo de las buenas intenciones no necesariamente se resuelven con más gobierno, sino con menos gobierno, con menos aceptación, con menos crecimiento de la burocracia. Y lo que tenemos es que ir en el lado contrario de lo que esta propuesta es. Ahora, Ramón, pero tal vez se podrían decir, bueno, eso es si la integra la comisión el gobierno, pero ¿qué pasa si llamamos y te voy a citar lo que dijo la candidata, estaría invitando a la reserva moral del país para su conformación? Y esto serían universidades y diferentes sectores del país e iglesias. ¿Qué pasa ahí? Porque entonces esta comisión estaría integrada pues por la reserva moral, que no sé qué quiere decir eso, pero se oye bonito. Ninguna de esas entidades, su función es ir a hacer una reserva moral, a conformar una comisión. Cada una de esas instituciones tiene su función bien definida. Las universidades deben dedicarse a la enseñanza y no estar metida en comisiones del gobierno. Es un error. Tú tienes que hacer bien tu trabajo y concentrarse en tu trabajo sin distracciones. La iglesia está llevando el evangelio y educando a las personas y a los feligreses y a las personas que creen en ellos. Yo siento que es un error. Además, ninguno de ellos todos somos humanos, somos imperfectos, no hay nadie que sea santo entre estas personas, y hemos encontrado que en todos lados se cuecen habas. Entonces yo dudo mucho de esta situación. Yo más bien creo que lo correcto es no crear una nueva comisión, sino reducir un montón de ministerios y de secretarías que existen, que consumen recursos, que se despilfarran. Corrupción también significa esa gente que llega a un trabajo sin estar calificados y estar ganando un sueldo y no hacer nada. Todo eso para mí debería desaparecer. Lo contrario de lo que está proponiendo ella es lo que hay que hacer, reducir el tamaño del gobierno. Ahora, Ramón, esta sería como una respuesta a el tema de una CICIG que está por desaparecer. La CICIG va a desaparecer porque su mandato terminó, y aunque hayan buenos abogados que piensan diferente, pero prácticamente eso es historia. La forma en que Guatemala tiene que resolver sus problemas de la corrupción es esto: reduciendo el tamaño del Estado, concentrándose en lo que es su función primordial. Fíjate que las encuestas vuelven a salir cada 4 años que lo urgente en Guatemala es la inseguridad y la economía, o sea, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Si el gobierno se concentra en seguridad y justicia,
todo lo demás va de la mano, lo que son oportunidades, lo que es empleo, lo que es la economía. Y Guatemala necesita un alto crecimiento económico para poder llevar esas oportunidades a los más pobres y que dejen de estar buscando esas oportunidades que no tienen en Estados Unidos. O sea, si nosotros nos concentramos en seguridad y justicia, la migración va a disminuir, la delincuencia va a disminuir, la gente va a estar trabajando, va a tener ingresos en sus familias, van a mejorar los índices de salud, de bienestar, de longevidad de vida, todo va a mejorar. Es simplemente concentrarse en seguridad y justicia. Sin embargo, el populismo que ha caracterizado a nuestros candidatos nos lleva a buscar formas por todos lados para ampliar, digamos, las funciones del gobierno, y ahí es donde viene la corrupción. Por eso algunas personas ven con buenos ojos la CICIG, porque trató de al menos el último mandato, sí tuvo unos cuantos aciertos en cuanto a corrupción, pero de todo el tiempo que estuvo la CICIG, yo diría que con esas excepciones, lo demás no valió la pena. Fue una gran burocracia, un gran costo, una politización de la justicia, y eso es lo que nos ha dejado de legado. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que arreglar nuestro sistema desde dentro, reduciendo la burocracia y corrigiendo nuestras instituciones de justicia. Por ejemplo, una reforma al sistema de justicia para despolitizarlo es urgente, es decir, que se escojan a jueces y magistrados por sorteo y no a dedazo, para que el gobernante de turno o los gobernantes que dominan no tengan esas influencias que hemos estado viendo en los últimos años. Que este es otro tema que hay mucho de qué hablar, porque obviamente, como tú lo decías, hay que entender desde dónde se genera la corrupción para realmente poder combatir la corrupción y no lo que yo he llamado apagar el fuego con gasolina. Por otro lado, Ramón, ¿cuál crees que debería entonces, independientemente de quién sea el candidato, cuáles crees que realmente, si están tomando en serio el tema de la corrupción, por dónde debería empezar cualquiera de estos candidatos? Mi opinión es, primero, ningún candidato, ningún presidente que ha llegado ha logrado decir a ciencia cierta cuánta gente trabaja en su gobierno. Sería interesante hacer una auditoría de cuánta gente trabaja en el gobierno, en cada ministerio, y evaluar al mismo tiempo que ves toda la gente, evaluar si la función es prioritaria o no. Entonces yo de entradita eliminaba varios ministerios y varias secretarías, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un ente nato de corrupción. Para mí habría que eliminarlo de tajo, y yo no sé por qué este gobierno no lo eliminó, por decir un ejemplo. Pero luego en los otros ministerios habría que eliminar, hay demasiadas funciones, demasiado funcionario que solo le hacen atrasar a las personas con los permisos que tienen que sacar. Y como ellos saben que tienen el poder monopólico de su sello, de su permiso, entonces lo atrasan a cambio de que reciban un pago. Si no, no lo aceleran. Mientras tanto, las empresas se están atrasando en sus inversiones y el país no crece. Esta es la realidad. Entonces, primero hacer una auditoría del tamaño del gobierno, que es algo que se le ha pedido a todo el mundo y no lo ha dado ningún presidente. Pues yo creo que ni ellos saben en un momento dado. Yo congelaría las plazas y después reduciría secretarías, ministerios, departamentos que no sirven para nada. Que fue uno de los ofrecimientos de Jimmy Morales, que supuestamente iba a hacer un censo, parece que se hizo. Al final no hemos sabido cuál es el dato o cuál es la información, si este censo realmente se hizo y cuáles fueron los resultados. Así es. Así es. Y gracias, Ramón. ¿Y cuál consideras, y ya con esto te agradezco que hayas tomado la llamada, cuál consideras, ya que están haciendo propuestas y proponen cualquier cosa, cuál consideras, además del reto en el tema de la corrupción, el siguiente reto que enfrenta el siguiente gobernante, y que de eso deberían estar hablando, de cómo lo van a resolver? Yo pienso que hay que eliminar la discrecionalidad que hay en tantas
bueno, el siguiente reto para mí inmediato es la reforma del sistema de justicia. Yo sé que ha costado mucho, sé que el Congreso se ha negado, que les ha afectado a todo el mundo, pero hay un cambio que sí hay que hacer y es la elección de jueces y magistrados. Para mí ese cambio es una reforma urgente al sistema de justicia. No puede ser que se siga escogiendo a dedo, tiene que escogerse por sorteo de los candidatos que califiquen independientemente de su nota. Solo si calificó, ya, si aprobó, digamos, la calificación, los requisitos que se requieren, pues entra a una canasta donde se sortea. Tenemos que lograr que haya independencia de los 3 organismos del Estado, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. No puede ser que unos dependan de otro, que 2 se pongan de acuerdo contra el otro. Esto nos está llevando por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque este es un sistema de pesos y contrapesos para defender al ciudadano y no para fastidiar al ciudadano. Entonces, esto es algo muy urgente en defensa del ciudadano. Y al resolverse el problema de justicia también hay que hacer otros cambios. Pues tampoco puede llegar un magistrado y un juez que se quede cada 4 años, cambiarlo cada 5 años. Yo siento que hay puestos que deben ser vitalicios. Ellos agarran una experiencia y por supuesto tiene que haber un causal para la remoción. Si nosotros resolvemos el sistema de justicia y logramos construir un verdadero Estado de Derecho, nadie va a estar hablando de ninguna CICIG, de ningún organismo internacional. Esa es otra cosa, otra materia pendiente. Tenemos que depender menos de los organismos internacionales. Hay muchas cosas que funcionan bien acá y tenemos que seguirlas aplicando, y hay las cosas que funcionan mal, cambiarlas. Pero yo creo que si hacemos esto, vamos a estar construyendo un verdadero Estado de Derecho que nos va a ayudar a mejorar el sistema de justicia y el crecimiento económico, porque va a empezar a venir inversión extranjera, dado que ya va a haber certeza ante la ley a esas inversiones. No como existe ahorita, que una corte, por ejemplo, está emitiendo resoluciones que a mi juicio y a juicio de otros abogados no tienen el menor sentido. El caso de parar una minera por lo de las consultas del 169 de la Organización de Trabajo, ¿verdad? Claro, que por un lado, y además no solo eso, sino que por un lado una resolución va en un sentido y las siguientes resoluciones van en otro sentido y ni siquiera hay consistencia, hablando de casos muy similares en cuanto a la aplicación del convenio 169. Así es. Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber tomado la llamada. Bueno, a ustedes y felicidades por el programa. Muchas gracias. Platicábamos con Ramón Parellada del Centro de Estudios Económicos Sociales CES y hablábamos con respecto a esta propuesta y que propone, valga la expresión, la candidata de la UNE, hablando de una Comisión Nacional contra la Corrupción. El tema aquí no es quién lo propone, el tema aquí, al menos a mí en lo personal, es si realmente a través de estas comisiones se combate lo que se dice combatir, porque ya tenemos comisiones nacionales contra la reducción de la pobreza, contra la desnutrición, contra lo que usted guste, hay hasta un consejo económico que no sé cuál es su función, sí sé que tiene una buena parte del que tiene presupuesto que pagamos nosotros y no es de 100,000 ni de 1,000,000 de quetzales. También, por otro lado, ¿cuándo le van a entrar verdaderamente al tema de la corrupción? Por otro lado, les recomiendo, hay un libro, no sé si lo puedan encontrar aquí, tal vez sí en OFM Ediciones, un libro que ya tuve la oportunidad y pueden buscar esta entrevista que hice con Luis Pasos con respecto a un libro que él escribió hablando acerca de México. Si bien es cierto, los ejemplos son de México, usted puede adaptarlos fácilmente a nuestra situación en Guatemala. Y este se llama Los ricos del gobierno. Incluso yo escribí un artículo hablando al respecto de este libro, en el cual hablaba acerca de cómo a través del gobierno, bueno, no del gobierno, sino a través de nuestros impuestos, a través de nuestro dinero, hay muchos que se enriquecen y hablando de hacer cosas que el gobierno necesita, que el gobierno debería, y yo siempre le he dicho que cada vez que usted piense el gobierno debería hacer, cuestione la siguiente frase o lo que sigue después de esto, cuestione o páselo por el filtro de si respeta la vida, la propiedad y la libertad de todos por igual. No se trata de respetar la propiedad de
los ricos o de los pobres o de los indígenas o de los blancos o de los morenos o de los altos o los chaparros, sino la propiedad de todos en general. Y gracias por la aclaración. Efectivamente, nos dice Ana Gabriela, el MIDES se creó en el gobierno de el Partido Patriota. Efectivamente, a raíz de en el gobierno de Torres Colom, se crearon, si bien es cierto, ya existían, en el gobierno de Torres Colom se sistematizó la forma de entregar estos programas sociales. Se le pusieron apellido y se creó toda una maquinaria alrededor de estos programas sociales con nombres, apellidos, identificando líderes comunitarios, haciéndolo a través de diferentes programas, abarcando diferentes temas, como, por ejemplo, si usted tiene un hijo, le damos dinero, si usted está si vive aquí en la ciudad, le damos de comer por subsidiado, si usted vive en la capital, le vamos a dar transporte subsidiado, si usted es campesino, o por lo menos se registra como campesino, le vamos a dar semillas, si usted le damos las remesas condicionadas, y todo obviamente le agregaron el apellido de solidario, haciéndonos creer que la solidaridad era algo impuesto. Y ahí empiezan a perder todo sentido las palabras. Después de esto, cuando entra a hacer gobierno el Partido Patriota, aprovecha hacer estas alianzas, se aprovecha la bancada que tenía para entonces aprobar el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se institucionalizó la forma de saquear al Estado, a través de un ministerio en el cual se podrían aplicar las medidas populistas y las medidas de saqueo por parte de quien quisiera hacerlo o tuviera el poder para hacerlo. Y obviamente, pues lo que viene, pues lo ha continuado y lo han perpetuado los diferentes gobiernos. Así que este es uno de los temas que queda muy, muy pendiente. Él realmente cuestione si se está combatiendo la corrupción o se está apagando el fuego con gasolina. Y por otro lado, sí, lo que se ha hecho es la persecución de corruptos. Entiendo que el Ministerio Público, entiendo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entiendo que las fiscalías y el Ministerio Público per se, y entiendo que la Contraloría General de Cuentas debería ser el primero en hacerlo, son quienes deben perseguir corruptos. Pero sé que también a través del Ejecutivo y a través del Legislativo se puede minimizar las oportunidades de corrupción. Si no, veamos el caso o volteemos a ver el reciente caso de Odebrecht, y no solo aquí en Guatemala, sino en toda América. Vamos al corte y cuando regresemos, ¿de qué se trata este comunicado que emitió el Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos y el Ministerio de Gobernación, hablando de negociaciones, los progresos que había en las negociaciones hechas entre ambos gobiernos, y habló acerca de un tema de las visas temporales o estacionales o por temporada para trabajadores agrícolas? De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Bueno, a través de un comunicado de prensa, por medio de un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Seguridad Interna en Estados Unidos, pues se dio a conocer se habló acerca de los convenios que se ha suscrito con el gobierno de Guatemala durante estas últimas semanas. Según este comunicado, ambos países pues han celebrado varios acuerdos en el cual están buscando colaborar para ampliar la capacidad de recepción de migrantes, la adjudicación de reclamos de protección, refugios e infraestructura de remoción de los solicitantes de asilo. Dentro de estos acuerdos se está hablando acerca de desarrollar desarrollar un registro de aquellos reclutadores para trabajadores extranjeros o para trabajadores extranjeros. Lo que buscan es que se transparente la forma en que se operan estos reclutadores en Guatemala.
Y ya tengo en línea a Reni, perfecto. Entonces, esto se dio a conocer y también en el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado al respecto. Para eso está con nosotros nuestra compañera Reni Bake, quien está todos los miércoles en el patio de atrás, en Todo Pulmón, a la 1:30 de la tarde. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores. Saludos a todos los oyentes aquí escuchándote desde el Internet. Y precisamente sobre qué está diciendo el Departamento de Seguridad Nacional en su declaración conjunta el día de hoy en su página web. Uh-huh. Lo que se está hablando de visas temporales para trabajadores guatemaltecos para el campo en Estados Unidos, y obviamente lo que está diciendo el ministro de Gobernación es un tema que debiéramos de estarlo mirando porque está de una u otra forma enmarcado en el escándalo que no debió haber sido relacionado a esa, yo le digo, la farsa de decir que íbamos a hacer el mayor campo de concentración del mundo, cuando no se está hablando de un campo de concentración, se entiende Auschwitz, uh-huh. Se está hablando de campos de refugiados, pero básicamente se estaba hablando, que también ahí fue un error, tanto a mi criterio, de la gente de la embajada o del Departamento de Estado, con su cara pública, que es la embajada de Estados Unidos, y también del gobierno de Guatemala. Pareciera que ahora ya están explicando qué se está negociando, y relacionado, yéndonos paso a paso, relacionado a las visas de trabajadores temporales. Eso es una situación que por eso es que mirábamos, alguna gente se preguntaba la semana pasada, ¿y por qué está el ministro de Trabajo de Guatemala en las reuniones en Washington? Pues básicamente si se está hablando de visas temporales de trabajo para guatemaltecos que pudieran irse a trabajar por la temporada agrícola, a recoger fresas, recoger tomate, hacer el trabajo duro, que muchas veces la parte de falta de mano de obra en el campo es una de las razones por las cuales los guatemaltecos se van hacia Estados Unidos, porque son trabajadores agrícolas, y allá les dice algún amigo, mira, aquí hay trabajo para levantar tomate, venid, y deciden hacerse el riesgo de irse ilegalmente. Precisamente de acuerdo a eso es una de mis lecturas que se están sentando a platicar, y bueno, a decir, bueno, aquí tenemos distintos tipos de personas que están viviendo ilegalmente hacia Estados Unidos. Están aquellos que vienen a buscar trabajo, aquellos que vienen huyendo de la violencia, que están solicitando refugio, algunos de los cuales dicen que se refugian de la violencia, pero realmente pues quieren buscar trabajo, y otros que pueden tener malas intenciones, que es un pequeñísimo porcentaje. Al sentarse a hablar de visas temporales de trabajo, lo que están diciendo es, bueno, si aquí la gente se está viniendo a trabajar al campo, porque no hay trabajo en su país, y ellos están acostumbrados a las condiciones del campo, pues entonces sentémonos a hablar de visas temporales. También hay que verlo en un marco mucho más grande, que es la discusión en Estados Unidos de la reforma migratoria. En Estados Unidos no ha habido una gran reforma migratoria desde 1985. Y precisamente porque el sistema de migración en Estados Unidos no funciona, es esa pelea que existe entre demócratas y republicanos de, bueno, ¿y qué hacemos para reformular eso? Porque no existe esa diferenciación o esa agilización de dar visas de trabajo temporales o permanentes, dependiendo de las habilidades de las personas, para trabajadores calificados en ciertas áreas donde en Estados Unidos hay falta de mano de obra calificada, por ejemplo Silicon Valley, o mano de obra temporal para ir a levantar cosechas. Es que también eso es una mezcla que se está como alimentando o que alimenta la migración ilegal hacia Estados Unidos. El hecho que ya estén hablando de eso entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos ya te dice que están comunicando sus pláticas para que no haya manipulación, no haya rumores. Guatemala es guatebolas y tergiversen todas las cosas. Por ejemplo, la declaración conjunta
del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, del Departamento de Seguridad Nacional, te puedes meter en la página www.dhs.gov con B pequeña de BAC, y ahí lo vas a encontrar. Y ahí te dice cabal, miren, estamos trabajando en distintas iniciativas para reducir el flujo de migración irregular y asegurarnos la protección de las poblaciones vulnerables, especialmente niños, y te habla cabal, miren, tenemos que chequear que no sean víctimas de trata de personas, y hay que trabajar sistemas de protección y de capacitación conjuntamente. También te está hablando de Guatemala, es un lugar atractivo para sus propios ciudadanos y la inversión extranjera, así como hay que apoyar la fuerza de trabajo y el desarrollo de infraestructura. Y aquí te habla, mire, estamos trabajando de una u otra forma, desarrollar una especie de registro de programas de reclutadores de fuerza laboral extranjera para promover la transparencia y saber qué es lo que está pasando en Guatemala con la relación a la visa H-2A, que son visas de trabajo temporal para el empleo en estaciones agrícolas. Aquí lo que te dicen, miren, vamos a dar visas, esa es mi lectura, de trabajadores temporales, pero nos vamos a asegurar que eso no vaya a ser mal utilizado, ni estén utilizando la promesa desde que te consiga visa de trabajo temporal en Estados Unidos, me pagas una fortuna, te estafa. O te digo, mira, cuando llegas allá, pues entonces vas a tener los papeles, pero tenés que llegar allá ilegal, porque en este tema hay mucha manipulación y mucha estafa, desgraciadamente, que se aprovecha de la gente vulnerable y necesitada. Luego también tienes, y me parece que es de reconocer que el ministro de Gobernación esté diciendo algo al respecto, porque parte del problema de Guatebolas es que si no les decís qué está haciendo aquí en Guatemala, hay muchos intereses que te pueden manipular las cosas. Por ejemplo, y me dio muchísima risa, y lo cuento así como anécdota, hay una cosa que tiene molestos a algunos, es el hecho que el gobierno de Trump ha cancelado o ha suspendido el de entregar dinero a ciegas o ciertas organizaciones, ONGs que vivían de la cooperación internacional. Y hablando, me topé con una gente el fin de semana y, es que Trump tiene que soltar algo, traducido es, vamos a dejar de estar jodiendo si nos dan pisto de la cooperación. No va a haber dinero de cooperación como se daba anteriormente, porque, y se los digo, me lo han dicho hasta el cansancio algunos amigos gringos, sabemos que el dinero no fue utilizado para que dé resultados. O sea, básicamente, como me dijo alguien, mira cuánta plata se les dio después de la firma de los acuerdos de paz y decirme qué resultados han dado. Aquí lo que nos están dando de una u otra forma es visas temporales de trabajo para que nuestra gente se pueda ir tranquilamente, ir y regresar a levantar cosechas. Y luego entramos a la parte que no se sabe qué se está hablando de tercer país seguro, que nunca fue como lo presentaron algunos escandalosos acá, y no era como alguna gente dice, es que nos van a mandar millones y millones de personas. Señores, hay que hacer una diferenciación entre el migrante por razones económicas y el que busca refugio. Para los que están yéndose a Estados Unidos desde Guatemala, o creo que desde El Salvador, pero en el caso de Guatemala, a trabajar temporalmente a la parte agrícola, que es a donde mucha gente de los departamentos, por ejemplo, de Huehuetenango, se están yendo a trabajar a la parte agrícola en Estados Unidos, lo que están proponiéndoles, vamos a dar visas temporales en el marco de una reforma migratoria en Estados Unidos, y los refugiados son personas que no pueden regresar a sus países, y están dejando bien claro los estadounidenses, no vengas aquí ilegalmente y decís que sos refugiado y estamos comenzando a investigar y mientras tanto esperas que te mantenga, que te dé visa de trabajo, etcétera, etcétera. Si alguien está buscando refugio, y hay como 60 millones de refugiados alrededor del mundo, básicamente es, llegas a otro país y desde ahí comienzas a hacer tus trámites y tus vueltas para pedir refugio. Miremos el caso de Turquía y la Unión Europea. Todos recordamos las imágenes de los sirios buscando refugio desesperado, huyendo de la guerra a la Unión Europea. Esas caravanas de personas caminando.
Inicialmente en Alemania lo recibieron, luego se dieron cuenta que no podían manejar ese flujo como estaba llegando, sin la mayor investigación, y que había mezcla de todo, incluyendo de posibles yihadistas que podían atacar terrorismo islámico, y lo que hicieron fue firmar un acuerdo con Turquía. Y ahora el que está intentando llegar a la Unión Europea buscando refugio porque tiene su pariente en Alemania que le va a dar que posada y lo va a ayudar a integrarse, etcétera, etcétera, o tiene suficientes razones para decir, miren, yo soy un perseguido, llega a Jordania o llega a Turquía, ahí comienza a hacer su trámite y espera en los campamentos de refugiados a que le salga el trámite. Y eso era un poco lo que, a mi entender, es lo que se estaba hablando de ese tema, que también lo están hablando con los estadounidenses, con México, de espérate a ver si es cierto que las personas están llegando a Estados Unidos y son refugiados, porque mucha de la inconformidad y de esta mezcla, porque esto parece un fiambre, todo ese tema de las caravanas con refugiados, con migrantes buscando trabajo, es un fiambre, es que había un montón de gente, que ahí regresamos a que su coyote le decía, usted llegue y diga que está viendo que su marido le pega y lléguese con el chiriz. Y en el 2014 le decían, si usted llega con un chiriz, visa garantizada. Y ahí iban y ponían a los niños en riesgo, o manden al niño, y si hay un niño allá que está peleando refugio, el adulto que lo reciba, pues entonces va a poder pedir sus trámites, sus papeles. Todo eso han sido manipulaciones y mentiras que han ayudado a alimentar este fiambre y esta tormenta de las caravanas de migrantes. Entonces están agarrando por pedacitos las cosas. Por un lado, se está comenzando a hablar de visas de trabajo temporal para los guatemaltecos. Ojalá se dé pronto y que sean muchos, y que aprendamos a respetar las leyes. Y si alguien se quiere trabajar a Estados Unidos por temporada y luego regresarse, pues que se haga el trámite de conseguir una visa. Claro, dentro y los que quieren irse de refugiados, que realmente sean refugiados, que es lo que están diciendo los gringos. Ahora, por lo que entendí en este comunicado conjunto, como lo mencionabas, lo que se está haciendo es que se va a desarrollar como un registro de estos reclutadores para que tampoco sean sorprendidos quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos, en el entendido que son temporales, o sea, van, cumplen un periodo y regresan a Guatemala. Exactamente. Yo les recomendaría a cualquiera que mire el programa de la Segunda Guerra Mundial llamado Braceros de México, que como tenían poca mano de obra que levantara los cultivos en Estados Unidos, los mexicanos, e incluso gente de Guatemala, se iba con ese, digamos de Huehuetenango, se iba con ese programa a Estados Unidos. Por temporada les pagaban hasta su seguro social y se regresaban. O sea, más o menos así es el esquema que están planteándose en este momento para el tema de las visas, y que la gente sepa y pueda revisar que realmente el señor que le está diciendo que le debe hacer la vuelta es alguien que esté registrado, que tenga los papeles, que sea legal, y no alguien que le esté engañando y le esté ofreciendo una visa y no sea cierto. Y que la gente que se meta a esa aplicación sea gente que realmente entienda que es, me voy 6 meses a levantar cosecha o 3 meses a levantar cosecha de tomate, luego me regreso a Guatemala y de regreso. Hubo un programa así más o menos, que incluso hubieron algunos trabajadores guatemaltecos, no recuerdo el número, que se fueron a sembrar árboles en las orillas del Mississippi después de Katrina, porque a mí una vez me tocó en la cola de entrar a Estados Unidos a un grupo de guatemaltecos que iban con sus papeles en mano, que uno se pone a platicar en la cola, papeles en mano, se iban 6 meses a sembrar árboles en las márgenes de los ríos, para de esa forma buscar reducir el desborde en el futuro. Pues muchas gracias, Reni, por habernos ayudado a aclarar de qué se trata esta declaración conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, y pues el tema de empezar a abrir el espacio para las visas de trabajo me parece algo muy beneficioso, y también el que haya un registro de estas personas, porque como bien lo sabemos, existen pues muchas personas que se aprovechan de la ignorancia y se aprovechan del deseo de otras personas para ir a trabajar a Estados Unidos y los estafan.
No, totalmente. Y mira, hay un tema cultural con los estadounidenses que a veces a los chapines nos cuesta o les cuesta a muchos, especialmente el interior, entender, y es la ley se cumple. Eso es. O sea, ¿quieres irte a Estados Unidos? Sí. Mete tus papeles. O sea, cumplí la ley, saca, lleva tu DPI y explica que mire, que yo sí sé levantar cosecha, café, tomate y todo lo demás. Que tenés raíces acá, que vas a regresar. Y si te dieron la visa, anda y regresate en el tiempo estipulado, no te quedes. Si hay una cosa que le genera mucha animadversión a los estadounidenses es la costumbre de algunos latinos de no respetar la ley. Los gringos son muy por la ley, muy por la palabra. Y si te dan la visa, cumplí las reglas y regresa, y vas a pasar así. Si cumpliste las reglas, vas a entrar y salir por el resto de tu vida. Y ojalá el gobierno, en este caso el Ministerio de Gobernación, comiencen a platicar un poco más, porque no hay nada raro. Creo que lo que les falta, y te lo digo, es un poco de comunicación, porque ahí también Departamento de Estado de Estados Unidos, creo que aquí les faltó conversar qué era lo que estaba sucediendo. Y aquí, Guatemala, la gente se imagina casi que va a caer un meteorito con ese tema si no les explican las cosas. Pues muchas gracias, Reni. Ok, de nada, y un abrazo a todos y feliz noche. Buenas noches. Platicábamos con Reni Bake, es nuestra compañera. Ella está en el patio de atrás. En este programa se transmite todos los miércoles. Es una sección dentro de Todo a Pulmón y se transmite todos los miércoles a la 1:30. Así que ahí la pueden escuchar más ampliamente. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias a quienes nos mandaron sus mensajes. Muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Les dejé en la transmisión el link para que ustedes puedan ver el comunicado que emitió el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Ahí lo pueden encontrar en ese link. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Vamos a hablar acerca de cómo desarrollar tus proyectos de forma más ágil, cómo desarrollar una metodología para acelerar tus procesos. Así que de eso vamos a platicar con nuestro invitado, quien ya se encuentra en los estudios, Gerardo Morales. Vamos al corte y regresamos en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.